I was 8 or 9 years old, Tenía yo 8 o 9 años cuando a mi madre le dio un ataque al corazón. and when she came home, the doctor Y said, cuando volvió a casa, el médico me dijo, "Don't ever nunca get into discutas an con tu argument madre with your porque mother, podrías you might kill matarla. her." Just a little And pressure. the second thing he said was, Lo segundo que me dijo fue, trata de hacerla I had reír. never Nunca había consciously tried to tratado make anyone conscientemente de hacer reír a nadie, pero I did me from puse a then on, ello. and I knew I Y was supe a que había success tenido when éxito people cuando ran se with meó me. en los pantalones. But it's the truth. And Es verdad, my mi name nombre was real Jerry es then. Jerry, no Jean. Y ella me decía, Jerry, now Jerry, mira lo que me has hecho hacer. Now, Sé que esto es un I know rodeo this is a para roundabout responder a tu way pregunta, pero ese fue el comienzo de la creatividad para mí. of creativity for me. I'll tell you the one other one. Hubo otro momento importante. Cuando estaba en primero de primaria, había una maestra, creo que aún recuerdo su nombre, la señora Bernard. And everyone had their picture. Tenía todos nuestros dibujos colgados. Pintábamos con ceras y colgábamos los papeles en las paredes, Wall, menos los míos. except mine. Y le pregunté por qué no estaba el mío colgado. Y me respondió, no eres lo suficientemente bueno aún. Y eso simplemente me mató durante años y años, hasta que en 1984, You think this is a joke? creeréis que es broma, pero no lo es, empecé a pintar y ahora trato de pintar todos los días de mi vida. I try to paint every day of my life. Cuando no estoy escribiendo o trabajando en una película, pinto. Pero aquella estúpida mujer... Stupid lady. Así respondió un genio del humor, Gene Wilder, a la pregunta de ¿qué es la creatividad? Que termina por no responder. O sí. En el fondo, lo que dice es que detrás de la creatividad está lo que sea que nos lleve a crear algo. Puede ser nuestra necesidad de expresarnos, o las ganas de alargar la vida a nuestra madre, o de demostrarle a cierta profesora de primaria que somos capaces de hacer lo que dijo que no podríamos. Claro que normalmente no basta con ese impulso. Una cosa es la motivación y otra eso que llamamos la inspiración. Una cosa es querer crear y otra saber qué o cómo crearlo. De hecho, cuando hablamos de creatividad, normalmente de lo que hablamos es de la capacidad de encontrar formas nuevas o inesperadas de superar un reto. Puede ser un reto que a nadie se le hubiera ocurrido antes, como transmitir emociones pintando con grandes bloques de color, como Rothko, o hacer algo que ya se había hecho antes de una forma nueva, como representar un toro con apenas 11 trazos, como Picasso. De alguna manera, la creatividad se relaciona con lo inesperado. Es lo que hace Gene Wilder en su respuesta. Con ese dominio que tenía de la pausa, en cada silencio, parece tomar la decisión de dar un giro que nos sorprenda. Mucho de lo que llamamos creatividad nace de ser capaces de esperar lo inesperado, que así dicho suena a trabalenguas extraño, pero esa frase, junto con otras muchas igual de peculiares, nos va a llevar directos a quien algunos consideran el primer maestro de la creatividad occidental, Heráclito. Si cuando digo que los griegos ya lo sabían todo, es por algo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hay una especial magia en las frases cortas que nos prenden o nos hacen pensar. Alguien de quien te he hablado varias veces, Rodrigo Cortés, tiene un par de libros llamados Dormires de patos y A las 2 son las 3, que están repletos de frases maravillosas como la mejor forma de reventar el sistema desde dentro es desde fuera, el éxito no se mide en éxito o que no haya nada que hacer no significa que no haya que hacer nada. La Real Academia de la Lengua define un epigrama como un poema breve e ingenioso y generalmente satírico, y también como un pensamiento expresado con brevedad y agudeza. Por otro lado, dice que un aforismo es una máxima o una sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Algo así como una regla de oro expresada en pocas palabras. Como por ejemplo cuando Flaubert decía que el futuro nos tortura, el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos escapa el presente. Pues bien, Heráclito era, al parecer, un maestro moviéndose en esos terrenos. Y digo al parecer porque no quedan más que fragmentos de sus obras, y mucho de lo que conocemos de él es a través de testimonios posteriores, lo cual tampoco es demasiado sorprendente teniendo en cuenta que nació en Éfeso hace unos 2500 años. Por lo poco que sabemos de él, o por lo poco que sé yo al menos, debía ser un tipo algo peculiar.
tenía fama de odiar al resto de la humanidad. De hecho, creció en una familia aristócrata, pero dejó aquellos lujos para retirarse al monte y convertirse en un filósofo ermitaño y autodidacta. Su filosofía era críptica y difícil de entender. Decía frases como que las cosas descansan cambiando o que el orden más bello es el de un montón barrido al azar. Hablaba casi como un oráculo, por lo que algunos le llaman el oscuro de Éfeso o el adivinador. Claro que otros le llamaban el filósofo llorón, porque supuestamente era un pelín tirando a triste, aunque eso no está del todo contrastado hasta donde yo sé. En fin, que fuera como fuera, Heráclito creía que nuestras vidas estaban rodeadas de maravillas que se nos escapaban a la mayoría de nosotros porque desperdiciamos nuestra atención con las cosas más triviales. O como diría él, a muchos se les escapa lo que tienen en la palma de la mano. Leer a Heráclito es meterse en un mundo ligeramente surrealista. Tal vez por eso hay quien encuentra en él una fuente de inspiración para la creatividad. Roger von Oeg es una de esas personas, creo que se pronuncia así. Es un estudioso de la creatividad que lleva desde los años 80 trabajando con empresas como Apple, IBM, Disney o Sony, inventando todo tipo de juguetes creativos y escribiendo libros. Entre ellos, Expect the Unexpected, espera lo inesperado, al que, si te soy sincero, no recuerdo cómo llegué. Creo que me lo recomendó alguien de la comunidad Kaizen, pero no estoy seguro. El caso es que en ese libro, von Oeg se dedica a sacar lecciones creativas de 30 de esas extrañas frases de Heráclito. Y hoy te propongo que veamos algunas de ellas, porque ¿qué mejor plan para despertar la creatividad que tratar de descifrar las palabras de un ermitaño griego que odiaba a la humanidad? Yo no le veo fallo. Número 1. El cosmos habla en patrones. Si Heráclito tenía razón, si el universo nos habla en patrones, entonces deberíamos tratar de escucharlos. Mucho de lo que llamamos inteligencia es nuestra habilidad para reconocer y descubrir nuevos patrones. Y lo hacemos constantemente. Somos máquinas de buscar patrones. Nos basta con ver dos puntos, uno al lado del otro y una raya horizontal debajo, para que nos sea casi imposible no intuir una cara. De hecho, reconocemos caras en buzones, en baldosas o peor aún, en goteras que acabamos adorando, como si de apariciones divinas se tratara. Es más, a esa habilidad que tenemos para ver caras en todos lados le hemos dado el nombre de pareidolia, y es una de las infinitas maneras en las que se manifiesta uno de nuestros superpoderes como especie, nuestra capacidad de encontrar patrones. No solo vemos caras, sino que a poco que miremos con atención podemos identificar todo tipo de formas en composiciones completamente aleatorias, como las nubes, los pozos del café o las manchas simétricas del famosísimo test de Rorschach. También descubrimos secuencias de números, como la sucesión de Fibonacci, que es el resultado de, en cada paso, sumar los dos anteriores números. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Y de esa secuencia hemos sacado aprendizajes maravillosos e imágenes preciosas. La identificación de patrones es un mecanismo indudablemente útil. Entre otras cosas, nos permite entender relaciones causa-efecto, o lo que es lo mismo, qué consecuencias conllevan determinadas circunstancias o acciones, lo cual tiene un valor incalculable. Así aprendimos qué plantas eran venenosas y cuáles curativas. Entendimos que para cazar era una buena idea apostarse junto al río esperando a que los animales vinieran a beber, o descubrimos que si plantabas determinadas semillas, crecían determinados cereales. Y es algo que hoy seguimos usando constantemente, está en la base de nuestro aprendizaje. Aunque también puede llevarnos frecuentemente a sacar conclusiones erróneas, como cuando hemos hablado de esa famosa frase de que la correlación no implica causalidad. No siempre que dos cosas sucedan a la vez significa que estén relacionadas. Pero hoy no nos interesan tanto los fallos del sistema como la manera en la que puede ayudarnos a despertar nuestra creatividad. Porque muchas veces una solución creativa nace simplemente de descubrir un patrón que nadie había visto antes o de salirnos de los patrones de siempre. Piensa, ¿qué patrones marcan tu comportamiento o tu forma de pensar actual? ¿De qué manera te ayudan y de qué manera te condicionan? Un ejercicio interesante para abrir tu mente y ponerte en un modo creativo es el de obligarte a buscar patrones. Von Oeg pone, por ejemplo, el número 12. ¿Qué se te ocurre con el número 12? Para empezar, es un número útil porque se divide bien en mitades y en cuartos y en tercios y en más cosas. Si no, ¿por qué íbamos a estar comprando huevos de 12 en 12? Dice, además, que él está convencido de que es un número que está grabado en nuestra mente, aunque eso son cosas raras suyas, creo. Hay 12 meses en un año, 12 horas en la cara de un reloj y 12 signos del zodiaco, tanto del occidental como del chino. Una octava musical tiene 12 tonos cromáticos. Hubo 12 tribus en Israel. Jesucristo tuvo 12 discípulos
Y hasta la fecha, 12 han sido las personas que han pisado la Luna. Esto está un poco cogido por los pelos, creo. Y así se tira un rato von Oeg sacando relaciones con el número 12 para terminar diciendo que, por si todo eso fuera poco, 12 más 1 nos parece que da mala suerte. Lo que no dice von Oeg es que creo que puedes encontrar infinidad de patrones con cualquier número o cosa que te propongas, sino que se lo digan a Jim Carrey, que hizo una peli bastante regulera llamada El número 23. Segunda frase de Heráclito. Espera lo inesperado o no lo encontrarás. Cuenta la leyenda que, estando Cristóbal Colón a la mesa con un grupo de nobles españoles, alguien le dijo que, incluso si él no hubiera encontrado América, otro hubiera emprendido una aventura similar a la suya, puesto que España era cuna de muchos grandes exploradores. Colón no respondió, pero pidió que le trajeran un huevo y lo dejaran sobre la mesa. A continuación dijo: «Señores, apuesto con cualquiera de ustedes que no serán capaces de poner este huevo de pie, como lo haré yo después, sin ayuda ninguna». Todos lo intentaron sin éxito. Cuando le llegó el turno a Colón, este lo golpeó suavemente contra la mesa, aplastando la curvatura de su base y permitiendo que quedara en pie. Todos entendieron que después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Otro de nuestros superpoderes es el de asumir cosas. Nos permite partir de nuestro conocimiento previo para anticiparnos a lo que puede suceder y prepararnos. El problema es que el pasado no es siempre un buen predictor del futuro. Cuantas más cosas asumimos, más probable es que solo veamos lo que esperamos ver y que no encontremos lo inesperado. Por ejemplo, cuenta von Oeg que en sus talleres de creatividad él suele hacer un ejercicio en el que divide a los participantes en equipos, dibuja una raya en el suelo, al otro extremo de la habitación, da a cada equipo 50 hojas de papel y una misión. Quienes consigan hacer aterrizar más aviones en los próximos 5 minutos al otro lado de la raya, ganan. Lo habitual es que la gente se ponga a doblar el papel cuidadosamente en todo tipo de diseños lo más aerodinámicos posibles. Pero, al parecer, la estrategia ganadora suele ser como lo del huevo de Colón: hacer pelotas de papel y lanzarlas. Pero a casi nadie se le ocurre porque todo el mundo está demasiado centrado en sus asunciones sobre cómo se supone que debe ser un avión de papel. ¿Cómo podemos prepararnos para lo inesperado? Según von Oeg, es relativamente simple. Debemos, en primer lugar, relajar nuestras ideas preconcebidas sobre la situación que tenemos delante. En segundo lugar, prestar especial atención a lo que nos parezca anómalo en lugar de ignorarlo. Y por último, usar precisamente esos descubrimientos como plataformas desde las que alcanzar algo nuevo. Esto, que suena fácil, nos cuesta mucho porque en nuestro día a día, cuando tenemos como objetivo sacar adelante el trabajo, hacer cosas productivas o completar una lista de tareas, tendemos a filtrar todo lo que nos parece irrelevante. Nos ponemos en modo productivo y somos como los caballos que van con esas ojeras para tapar su visión periférica. Lo que además se relaciona con un tema habitual en el podcast: los sesgos. Metafóricamente se suele hablar de visión de túnel para englobar todo un conjunto de sesgos y de falacias que nos llevan a enfocarnos en lo que esperamos, por ejemplo, en aquello que ya creemos, y también a descartar lo que vaya en contra de nuestras asunciones. Por lo general, esa visión de túnel se agudiza cuando estamos bajo presión, porque tenemos prisa, por ejemplo, y una buena forma de combatirla suele ser pedir una segunda opinión a alguien. Pues algo parecido sucede cuando queremos romper nuestra visión de túnel para ser más creativos. Si hacemos lo posible por relajarnos, por acercarnos a la situación con ánimo de jugar y de explorar, y si además nos acompañamos de otros, es más fácil encontrar lo inesperado. Por eso solemos hacer ejercicios como las tormentas de ideas, por ejemplo. Número 3. Todo fluye. Esta es seguramente la idea más famosa de Heráclito. Todas las cosas, incluso aquellas que creemos que son estables, cambian constantemente. A veces el cambio es previsible, como el paso de las estaciones o la metamorfosis de un gusano en mariposa. En otras ocasiones, sin embargo, los cambios nos parecen abruptos e inesperados, aunque incluso en ellos a veces podemos apreciar patrones. Así somos los humanos. Piensa en algunas de las revoluciones tecnológicas recientes: el automóvil, el teléfono, los ordenadores o Internet. Todas siguieron fases de desarrollo similares. Una etapa de experimentación salvaje y sin restricciones, la entrada masiva de dinero en el mercado, muchísima competencia y, al final, una consolidación en unas pocas empresas. Otro ejemplo serían las fases del duelo identificadas por Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Todo cambia, aunque no lo notemos. A veces no lo notamos por el ritmo al que cambia. Un glaciar fluye lentamente, un torrente lo hace a toda velocidad. Un río en calma, a su ritmo, y un estanque al suyo, porque, aunque nos parezca quieto, evapora agua.
Si miras fijamente una barra de metal durante un minuto, no verás cambio alguno. Pero si la observas durante años, irá oxidándose. Alguien con una sensibilidad especial para los flujos de cambio fue Benoit Mandelbrot, el padre de un campo muy particular de las matemáticas, la geometría fractal. ¿Qué es un fractal? Pues es un objeto geométrico cuya estructura básica, que parece irregular, se repite a varias escalas. Que así dicho, soy consciente de que no se entiende nada, pero si ves este capítulo en YouTube o buscas en las notas, te encontrarás con un montón de ejemplos con los que lo entenderás enseguida. Gráficamente son imágenes alucinantes de patrones que se repiten infinitamente a medida que nos acercamos o alejamos. Esa es la mejor forma que se me ocurre de explicarlo, al menos. Pues bien, a Mandelbrot le dio por estudiar los datos históricos de algunos de los ríos más grandes del mundo, y en particular del Nilo, e identificó patrones. Cada uno se entretiene como quiere. Para dar nombres a esos patrones se basó en la Biblia, y los llamó el efecto José y el efecto Noé. El primero está basado en una historia según la cual José interpretó un sueño que había tenido el faraón, en el que aparecían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, como que vendrían 7 años de bonanza y 7 de pobreza. Si alguna vez te habías preguntado de dónde venía lo de las vacas flacas y las vacas gordas, es de aquí. Con esta historia, Mandelbrot quería ilustrar la persistencia, es decir, cómo las tendencias tienden a mantenerse. Una persona que suele estar sana tiende a mantenerse sana. Si llevamos meses de sequía, es probable que el que viene tampoco llueva mucho. O, mi ejemplo favorito, la ley Lindy. En 1964, un escritor americano llamado Albert Goldman publicó un artículo que se titulaba La ley de Lindy's. Lindy's era una cadena de cafeterías de Nueva York y en algunas de ellas se solían reunir los cómicos de la ciudad para hablar de cómo les iban las cosas. En esas conversaciones había una idea que se repetía habitualmente. La cantidad de cosas graciosas que existen es limitada, así que la frecuencia de un programa de televisión marcaba la esperanza de vida que podía tener. Si el cómico de turno se empeñaba en hacerlo semanal, lo más normal era que agotara todo el material bueno en un plazo corto de tiempo. Y no se me escapa la ironía de estar contando esto en Kaizen, que es de frecuencia semanal. Pero bueno, tampoco es que yo sea cómico ni que tenga mucha gracia. Visto de otra manera, la ley de Lindy's o el efecto Lindy, como también es conocido, suele generalizarse como que la esperanza de vida de algunas cosas no perecederas, como las ideas, es proporcional a su edad actual. Es decir, que si una idea lleva con nosotros 1000 o 2000 años, lo más probable es que siga acompañándonos dentro de otros 1000 o otros 2000 años. O, por ejemplo, si un libro lleva imprimiéndose y leyéndose durante 40 años, lo más probable es que siga siendo relevante dentro de otros 40 años. O 400, si pensamos en el Quijote, por ejemplo. El efecto Lindy es casi la antimoda. Las modas vienen y se van, pero algunas ideas pueden ser prácticamente eternas. Vale, pues frente a Lindy y a José está Noé, el del diluvio y el arca, porque Mandelbrot lo usó para ilustrar la discontinuidad. Es decir, que cuando las cosas cambian, pueden cambiar muy bruscamente. Estos efectos empujan en direcciones opuestas, claro, pero el resultado es el siguiente. Las tendencias existen, pero pueden desvanecerse tan rápido como han llegado. ¿Y cómo trasladamos todo esto a la creatividad? Pues según von Oech, es útil tratar de identificar de qué manera se está cambiando la situación que tienes delante e intentar separar las tendencias a largo plazo de los indicios de cambio bruscos. Cambios de tendencia como el de que ahora, que llevo un rato hablándote, va y se acaba el capítulo. Pero volveremos a Heráclito, eso seguro. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España.
Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.